De recibir al señor Edgar Vázquez, que fuera ministro de Comercio Exterior y Turismo durante varios años y viceministro durante, creo que 5 años. Ha estado, me parece, más de 15 años en el Ministerio de Comercio Exterior durante la época de la negociación de los tratados de libre comercio. De manera, tiene mucho que decir sobre esto. En este caso, lo hemos invitado para que nos hable sobre las relaciones económicas y comerciales con el Ecuador y qué se puede prever de la inestabilidad generada por el periodo al que ha entrado y en el que permanecerá varios meses hasta las elecciones próximas en nuestro vecino del norte. Señor Vázquez, muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Fernando, un gusto volver a verte y bueno, sí, es una circunstancia compleja lo que pasa en Ecuador, pero también es algo importante señalar y aclarar que desde el sector empresarial, sobre todo exportador, siempre se monitorean los mercados, ¿no? Los empresarios exportadores están bastante al día sobre lo que ocurre en sus mercados y lo que está aconteciendo en Ecuador es algo que ya ha venido desarrollándose en los últimos tiempos con esta tensión política que ha existido y que ha decantado en el uso de un mecanismo constitucional. Y en ese sentido, si bien hay un proceso de inestabilidad, al ser un proceso que se está dando bajo las reglas de juego que los propios ecuatorianos han decidido hacer, obviamente el nivel de, digamos, incertidumbre es menor, ¿no? Ecuador para el Perú es un socio sumamente importante, no solamente porque es un vecino, sino que después de los acuerdos de paz y además porque Perú, Ecuador... En el 98, ¿no? Así es, sí. Y además porque ambos somos partes de la comunidad andina que fija las reglas de vinculación económica comercial entre ambos países. Digamos, el comercio, estos mecanismos y la paz han generado que el comercio bilateral crezca de una manera muy importante en los últimos años. El 2022 hemos superado los 1.300 millones de dólares en exportaciones hacia Ecuador. 1.300 millones de dólares. Y estamos hablando de que esa fue una cifra que creció en 40% respecto del año anterior. Y 40% en un año. ¿Y qué explica un tal aumento? Bueno, básicamente hay dos productos estrella en estos momentos hacia el mercado ecuatoriano. Estamos hablando de alimentos balanceados, que es para la industria langostinera en Ecuador, que es una industria de exportación. El Perú es un importante proveedor de este tipo de alimentos para esta industria. ¿Basados en qué? En harina y aceite de pescado. Harina y aceite de pescado. Y ese es el segundo producto relevante que le exportamos y luego vienen los alambres de cobre que sirven para, digamos, construcción, ¿no? Entonces, también... Y no tradicionales, entonces exportación no tradicional. Así es, principalmente no tradicional. Ecuador es un mercado principalmente para nuestras exportaciones con valor agregado. También exportamos calzados, prendas de vestir, maquinarias industriales, productos químicos, plásticos. ¿Maquinarias industriales cuáles? Básicamente estamos hablando de hornos, estamos hablando de equipos de motores eléctricos, ese tipo de productos de la metalmecánica básica. En ese sentido es un mercado importante y además hay que destacar que estamos hablando de casi 1.400 empresas exportadoras peruanas que dirigen sus productos hacia ese país. Eso es relevante y de esos más de 1.400, el 79% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es natural porque al ser un país tan cercano, con el mismo idioma, el español o el castellano, las mismas costumbres parecidas, similares, es un lugar natural para el inicio de la experiencia exportadora de una empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te puedo decir, es importante por la variedad de nuestros productos, el valor agregado, el número de empresas, pero además por el número de empleos que esas exportaciones generan, ¿no? Estamos hablando que las exportaciones hacia Ecuador tienen asociadas más de, estamos hablando de 130.000 empleos directos e indirectos vinculados a nuestra relación comercial con Ecuador. Entonces es entendible que esta inestabilidad genera cierta preocupación. Sí, ya. Sobre el turismo, que es el otro sector del cual se ocupó de usted cuando era ministro, ahora está en ADEX y dirige el Centro de Investigaciones Económicas y Negocios Global. Pero quisiera una palabra sobre turismo. ¿Hay más turistas ecuatorianos en el Perú o más turistas peruanos en Ecuador? Miren, es bien interesante la pregunta. Nuestra población es, creo, el doble de exactamente, ellos, ¿no? ¿no? Simplemente por cuestiones relativas tenemos más turistas y además el Perú es bastante más atractivo, ¿no? Tenemos más turistas ecuatorianos en Perú que peruanos hacia Ecuador. El turismo peruano se está desarrollando normalmente, digamos, la salida de peruanos era hacia Europa, Estados Unidos, y se ha abierto un espacio bien interesante en Centroamérica, el Caribe y en Colombia. Ecuador
era básicamente un punto de destino atractivo para los peruanos del norte del país, en donde hay aguas más calientes. Exactamente. Aguas más calientes del mar, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay un intercambio en realidad, porque hay muchos ecuatorianos que pasan a las playas, a Tumbes, a Piura, algunos llegan hacia Lambayeque, La Libertad un poco menos. Esos son los que ya buscan agua, agua fría, que buscan gastronomía, buscan cultura, los vestigios arqueológicos, o sea, es un espacio atractivo, ¿no? En los feriados que ellos tienen pasan mucho a nuestra frontera, pero también los peruanos pasan en nuestros feriados también hacia el lado ecuatoriano. Además que hay un comercio también, ¿no? Ha estudiado la tasa de matrimonios mixtos, porque los matrimonios mixtos es el indicador mayor sobre la calidad de las relaciones. Interesante. Y yo he oído de muchísimos, cuando uno va, por ejemplo, me llama la atención, en el norte se escuchan muchos radios ecuatorianos. ¿Cierto? Yo, por supuesto, quisiera que escuchen más RPP y todo, pero en fin, veo que escuchan radio de otro país. Es cierto. Y muchas parejas mixtas, o sea, todo este discurso de la enemistad intrínseca de 190 años, era inflado, era artificial. Se ha resuelto el conflicto fronterizo y ha prosperado el amor mixto. Exactamente, es cierto, ¿no? Yo creo que solucionado el conflicto fronterizo, las relaciones han explotado de una manera muy positiva y eso es bueno, ¿no? En ese sentido, creo que refleja muy bien lo relevante que es Ecuador. Uno podría decir, bueno, 1.400 millones son solo el 2% de la exportación total. Pero es importante para las pymes. Un poco más. ¿Cuánto es nuestra exportación total? Casi 69.000 millones de dólares. Bueno. Pero es importante para las pymes, es importante para el valor agregado, para la generación también de puestos de trabajo, ¿no? Sobre todo en el norte. Usted se ocupa de negocios globales en ADEX, que es la Asociación de Exportadores del Perú. Yo recuerdo cuando hubo la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial en los Estados Unidos, muchos empresarios viajaron, algunos funcionarios, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, y dijeron que había un interés enorme en nuevas inversiones en el Perú. Estamos hablando sobre ya hace 2 o 3 o 4 meses. ¿Qué resultados concretos hay? ¿Qué perspectivas de inversión externa hay en nuestro país? A ver, nuestro país, como varios en América Latina, viene saliendo, pero de un proceso también de inestabilidad política, que no ha terminado de cerrarse, ¿no? Eso hay que reconocerlo. El espacio latinoamericano está muy convulsionado en estos momentos. Y creo que estamos perdiendo la oportunidad en una circunstancia en que la lucha de las potencias hegemónicas están generando reacomodos en las inversiones. Y el espacio latinoamericano es un espacio natural para el reacomodo de inversiones de Estados Unidos, sobre todo. Sin embargo, hay que decir con transparencia que no es que se esté dando, sobre todo en el Perú, algún arribo significativo de inversiones de esta naturaleza. México es el que más está captándolo, básicamente por la cercanía, algunos otros países en Centroamérica. Pero lo que sí es importante destacar es que hay que hacer esfuerzos por precisamente mejorar esta imagen, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana nosotros de la Asociación de Exportadores estamos haciendo una misión a Nueva York. Nos va a acompañar el ministro de Economía, el presidente del Banco Central. ¿Cuándo vuelve el señor Vázquez? ¿Cuándo vuelve? Estamos regresando el miércoles. Bueno, entonces queda invitado para cuando termine esa misión que nos diga la realidad que halló usted sobre la visión de nuestro país y las perspectivas de inversión acá de la parte de los empresarios norteamericanos con los terrenos. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido, pero queda pendiente ese compromiso. Muchas gracias por su sintonía y es el momento de darle la palabra a Omar Mariluz para que nos presente Todo se sabe. Omar, muy buenas noches.